Las cicatrices del pasado nunca desaparecen del todo. Pueden esconderse tras sonrisas fingidas o entre los escombros de una vida reconstruida, pero siempre encuentran la forma de salir a la luz. Para Haeso, esta noche no era la excepción. El hombre que una vez amó seguía empeñado en arrastrarla de vuelta a su infierno personal, mientras que la única persona capaz de darle consuelo estaba a kilómetros de distancia, conteniendo su propia furia. Sin embargo, el destino es caprichoso, y cuando los caminos de la desesperación y la venganza se cruzan, las consecuencias pueden ser impredecibles. El espejo del baño le devolvió una imagen distorsionada por el vapor, pero Taeji apenas lo notaba. El agua corría sin cesar, arrastrando consigo las arcadas que le había provocado la reunión familiar. No era solo náusea lo que sentía, era una mezcla tóxica de vergüenza y rabia que le carcomía las entrañas. Los ojos de su padre, cargados de ese desprecio tan familiar, parecían seguirlo hasta aquí, juzgándolo incluso en la soledad del baño. La escena se repetía en su mente como una película mal editada, saltando de un momento a otro sin control. En el centro de todo, como un intruso que se había adueñado del papel principal, estaba Taeha. Su hermano menor se había plantado en medio de la sala con esa calma irritante que lo caracterizaba, emanando un aire de superioridad que hacía que a Taeji le hirviera la sangre en las venas. Cada gesto, cada palabra medida de Taeha parecía gritar que él era el verdadero heredero, el hijo que la familia siempre había deseado. Y lo más insoportable era la forma en que su padre miraba a Taeha, con ese orgullo silencioso que Taeji nunca había logrado despertar. La ironía le resultó casi dolorosa. Ahí estaba él, el primogénito legítimo, reducido a una mera sombra por un hijo bastardo que todos trataban como si fuera realeza. El pensamiento se retorcía en su mente como una serpiente venenosa, susurrándole verdades que prefería no escuchar. Mientras Taeha existiera, él siempre sería el segundo en todo, incluso siendo el primero por derecho. En la penumbra del baño, Taeji se encontró atrapado en una espiral descendente de amargura y resentimiento. Sus emociones, como olas embravecidas, amenazaban con arrastrarlo a las profundidades de un océano de odio, del que tal vez nunca podría emerger. Al mismo tiempo, en otro rincón de la ciudad, Haeso esperaba pacientemente en la parada del autobús. Su mente divagaba entre los oscuros recuerdos de lo que acababa de sucederle. Pero ni la quietud de la noche ni el murmullo lejano de los autos lograba calmar la tempestad que rugía dentro de ella. Fue entonces cuando la voz de Taeha rompió el silencio con la suavidad de una caricia inesperada. Al escucharla, Haeso alzó la mirada, sorprendida por lo rápido que él había llegado. Sus ojos recorrieron la figura impecable frente a ella. El traje perfectamente ajustado, su cabello inmaculado, la postura elegante que denotaba una presencia imponente. Todo en él gritaba que venía de una reunión importante y la culpa le atravesó el pecho como una espada afilada. No pudo evitar disculparse por haberlo llamado sabiendo que estaba ocupado. Pero Taeha, como siempre, ignoró cualquier atisbo de molestia, y con un gesto casual tomó un mechón rebelde de su cabello entre los dedos, jugando con él con una familiaridad que contenía mucho más de lo que aparentaba. Su sonrisa era serena, pero sus ojos la estudiaban con detenimiento, recorriendo cada línea de su rostro en busca de las grietas emocionales en su aparente calma. Desde la llamada, él lo había notado.
el temblor en su voz, las respiraciones entrecortadas que delataban lágrimas contenidas. Y aunque ver su dolor lo consumía por dentro, no podía negar la chispa de placer que se encendía en su pecho. En su peor momento, ella lo había elegido a él. Taeha era su refugio en medio de la tormenta. Con una sonrisa amarga que sonaba a cristal roto, Haeso confesó que no tenía a nadie más. Sin familia, sin amigos y ahora sin marido, estaba completamente sola. Y en esa soledad desesperada le pidió a Taeha que fuera su amigo, solo por esa noche. La petición lo dejó inmóvil. Su sonrisa, esa que pretendía ocultar el dolor, fue como un puñal directo a su corazón. Pero antes de que pudiera decir algo, ella añadió con torpeza que quizá no sería divertido para él pasar su tiempo libre con una mujer mayor como ella. Aún así necesitaba su compañía, al menos una última vez. Taeha se inclinó apenas, reduciendo la distancia entre ellos con la precisión de un depredador que acecha a su presa. Con voz baja, cargada de promesas silenciosas, le preguntó si no pensaba darle algo a cambio. Haeso parpadeó inocente y buscó en sus bolsillos. Con un gesto rápido, extendió su mano frente a él. Taeha bajó la mirada y vio un billete arrugado de 2000 wones descansando en la palma de su mano. El momento se congeló en un absurdo que no supo si le provocaba risa o incredulidad. Ella le entregaba el billete con toda la seriedad del mundo, como si aquello pudiera saldar alguna deuda entre ellos. Taeha, sin perder la compostura, le recordó que ahora no podía simplemente marcharse. Después de todo, acababa de comprarlo por 2000 wones. Haeso, al principio confundida, tardó unos segundos en procesar el significado de sus palabras. Cuando finalmente lo hizo, su rostro se tiñó de un suave tono rosado, horrorizada ante el posible malentendido. Pero Taeha solo sonrió disfrutando de la reacción y guardó el arrugado billete en su cartera como si fuera un tesoro invaluable. No era el dinero lo que le importaba, sino lo que aquel gesto representaba, una excusa más para permanecer en su vida. Ambos se dirigieron a un pequeño puesto de comida cercano, un refugio modesto pero acogedor, donde el aire estaba impregnado con el aroma reconfortante del caldo caliente y especias. Taeha tuvo que inclinar la cabeza al entrar. Su presencia elegante y pulcra contrastaba completamente con la rusticidad del lugar. La dueña, una anciana de mejillas sonrosadas y ojos vivaces, los observó con una curiosidad casi descarada. El tipo de mirada que solo alguien con años de experiencia podía permitirse. Examinó a Taeha con una mezcla de asombro y diversión, como si le costara creer que alguien con una apariencia tan distinguida estuviera en su humilde establecimiento. Con un entusiasmo desbordante comentó sobre su altura, maravillándose de cómo los jóvenes parecían crecer más y más con cada generación. Luego su mirada saltó de él a Haeso. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa antes de lanzar la inevitable pregunta: ¿Ustedes son novios? El cuerpo de Haeso se tensó. La mención de aquella posibilidad hizo eco en su mente como una advertencia, trayendo consigo las palabras envenenadas de Hwayeon. Pero antes de que pudiera desmentirlo, Taeha habló primero. Su sonrisa desenfadada ocultaba un matiz de picardía, como si estuviera disfrutando de la situación. Admitió que no eran pareja, pero añadió que la perseguía porque le gustaba de forma genuina. El rubor ascendió por las mejillas de Haeso.
y la dueña soltó una carcajada cómplice encantada con la escena. Afuera los primeros copos de nieve comenzaban a caer, cubriendo la ciudad con un manto silencioso, pero dentro del puesto el ambiente permanecía cálido. Sobre la mesa las botellas de soju resplandecían bajo la luz tenue de forma tentadora, como espejos que reflejaban más que solo imágenes. Haeso no pudo evitar que su mente la llevara de vuelta a los recuerdos que había intentado olvidar. 13 años atrapados en un ciclo de promesas rotas y noches en vela, observando cómo Min-seol bebía con el estómago vacío, ahogando en alcohol las verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Un reflejo de un pasado que aún tenía la capacidad de morderle el alma. Alargó la mano hacia la botella lista para servirse la primera copa, pero un contacto inesperado la detuvo. Los dedos de Taeha rodearon los suyos con una calidez firme. Su toque, más que una restricción, era una declaración. No hubo palabras en ese momento, solo la intensidad de su mirada clavada en la de ella, esperando una respuesta que aún no estaba lista para dar. El recuerdo de su conversación anterior flotó entre ellos. La última vez había sido un cigarrillo, hoy era el licor. Taeha no tuvo que decirlo en voz alta para que ella entendiera su desaprobación. Pero esta vez, en lugar de ceder, Haeso sostuvo su mirada con un destello desafiante en los ojos. Si él le había dicho que experimentara todo aquello que nunca pudo, entonces ella estaba dispuesta a intentarlo, aunque solo fuera para convencerse a sí misma de que el pasado no tenía más poder sobre ella. Taeha dejó escapar una sonrisa. No era eso a lo que se había referido cuando le pidió que intentara cosas nuevas, pero sabía que insistir solo la empujaría más lejos. Haeso, ignorando deliberadamente la intensidad del momento, llevó la copa a sus labios y tomó un sorbo, esperando que el ardor del soju disipara el nudo en su garganta. Entonces, sin pensarlo demasiado, dejó escapar una confesión que la sorprendió incluso a sí misma. Cada vez que miraba a Taeha no podía evitar recordar al Min-seol de los viejos tiempos. El gesto de Taeha se endureció, su mirada, antes relajada, se afiló como la hoja de un cuchillo. Para él, aquello era más que un simple comentario, era una comparación insoportable. Haeso soltó una risa suave, reconociendo lo absurdo de sus propias palabras. Efectivamente ahora aquello era un insulto. Sin embargo, en el pasado hubo un tiempo en el que el amor brillaba, un tiempo donde eran realmente felices. Su voz se fue apagando, como si temiera que continuar la frase pudiera invocar más sombras de las que estaba dispuesta a enfrentar. Taeha no dijo nada, pero en la quietud del momento quedó claro que algo entre ellos estaba cambiando. Era un cambio sutil pero profundo, tan imperceptible como el paso de una estación a otra, pero tan inevitable como la nieve que continuaba cayendo silenciosamente en la ciudad. Fue entonces cuando Haeso comenzó a relatar la historia que cambió su vida para siempre. En lo alto de Daldogne, en una casa solitaria con una puerta azul, vivía un chico llamado Min-seol. No tenía padres y tras la muerte de su abuela, cuando aún era muy joven, aprendió a valerse por sí mismo. Era un chico peculiar, el tipo de persona que se mezclaba con facilidad entre los estudiantes problemáticos que fumaban en callejones oscuros, y al mismo tiempo aquel que no dudaba en ayudar a cualquier vecino en apuros.
Pese a su naturaleza rebelde, los adultos del pueblo lo adoraban. Y en la vecindad era conocido no solo por su atractivo, sino también por su carisma innato. Min-seol, con su actitud extrovertida y audaz, terminó por abrirse camino hasta el corazón de Hae-soo. Todo comenzó con un gesto inesperado. Un día, él se presentó formalmente ante ella con la excusa de ser amable con sus vecinos cercanos. Sin más, le entregó un panecillo y se marchó con una sonrisa despreocupada. Desde entonces, sus encuentros se volvieron más habituales. Cada mañana Min-seol la saludaba con algo nuevo, a veces una botella de leche de plátano, otras una taza de ramen. Pequeños obsequios que construían un puente invisible entre ambos. Después de un mes de estos encuentros diarios, Min-seol finalmente reunió el valor para pedirle su número de teléfono. Sin embargo, Hae-soo no pudo dárselo por una razón muy simple: no tenía celular. Lejos de verlo como un obstáculo, Min-seol tomó esto como un desafío personal. Durante semanas trabajó sin descanso, ahorrando cada won hasta reunir el dinero suficiente para sorprenderla. Cuando por fin logró su objetivo, le entregó el teléfono con un brillo de orgullo en sus ojos. No era un modelo costoso, pero era suyo. Más aún, era un símbolo de la conexión que él quería preservar. Incluso, antes de dárselo, guardó su propio número en la agenda junto a un corazón. Para Hae-soo, la amistad que Min-seol le ofrecía en ese momento era un refugio, un escape del infierno que vivía en su casa. Su padre, consumido por el alcohol, solía perderse en discusiones violentas con su madre. Discusiones que muchas veces terminaban en gritos ahogados por la noche. En esas horas de desesperación, Min-seol era su único rayo de luz. Él no tenía reparos en presentarla como su novia frente a sus amigos, aunque en realidad aún no lo fueran. Para él no era solo una broma, era una promesa silenciosa. Día tras día la acompañaba a la escuela, recorriendo un trayecto de 30 minutos solo para asegurarse de que llegara a salvo. Aunque comenzó a faltar con frecuencias a sus clases por estar con ella, sus notas nunca decayeron. A diferencia de Hae-soo, que apenas lograba aprobar, Min-seol seguía siendo un estudiante brillante, con calificaciones que lo mantenían en lo más alto del cuadro de honor. Hae-soo no podía evitar pensar que sus padres estarían orgullosos de alguien como él. Admiraba la fortaleza con la que enfrentaba la vida, la forma en que se crió y se cuidó solo, sin que nada ni nadie lo detuviera. Lamentablemente, esa misma fascinación que despertaba en los demás fue lo que desató la envidia y el resentimiento. Los celos de otras estudiantes de su clase no tardaron en manifestarse. Una tarde la interceptaron en la calle y la arrastraron hasta un baño público. Con sonrisas crueles y palabras llenas de veneno le desgarraron la ropa con una cuchilla, burlándose de ella por haber sido la elegida de Min-seol. Pero antes de que la humillación llegara más lejos, Min-seol apareció. Su presencia llenó la habitación con una amenaza silenciosa. Sin dudarlo, advirtió a las chicas que si volvían a tocar a Hae-soo lo lamentarían. Aterrorizadas, huyeron, dejando tras de sí el eco de sus risas nerviosas. Esa noche, Min-seol la cubrió con su camisa escolar y la acompañó hasta casa. Pero Hae-soo temía lo que vendría después. Sabía que esas chicas no se quedarían de brazos cruzados tras la advertencia de Min-seol. Y así fue. Días después, un grupo de estudiantes mayores lo interceptó. Aquella vez Min-seol no pudo defenderse. Por más que luchara, estaba en desventaja.
La golpiza fue brutal, y cuando Haeso se enteró, sin dudarlo, corrió a verlo. Él estaba cubierto de moretones, con los labios partidos y el cuerpo adolorido. Pero aún así, en ese estado, él le devolvió una sonrisa, como siempre anteponiendo su bienestar al suyo propio. Fue en ese momento cuando Haeso lo comprendió. Mincheol se había convertido en alguien irreemplazable en su vida. No importaban los golpes, las heridas o el caos que la rodeara. Él siempre estaba allí para ella. Esa tarde, Haeso sintió que su juventud, marcada por la soledad y la oscuridad, por fin había encontrado un refugio. Y mientras permanecía en sus brazos por primera vez en su vida, no quiso huir. Así comenzó su historia juntos. Sin embargo, 13 años después, Haeso aprendió la lección más dolorosa de todas. Las personas cambian. Aquel chico amable y protector se desvaneció como el humo. Los recuerdos de lo que fueron quedaron enterrados bajo el peso de la traición y la indiferencia. Solo quedaban cenizas, esparcidas por el viento de un amor que alguna vez brilló con la intensidad del sol en su punto más alto. El sonido de la nieve crujía bajo sus pies mientras Haeso regresaba a la realidad. Afuera, el viento arrastraba copos helados contra la lona del pequeño puesto de comida. Pero en su interior, el calor de los recuerdos ardía con una intensidad sofocante. Había contado su historia sin titubeos, cada palabra arrancada de las cicatrices que llevaba en el alma. Sin embargo, al final no quedaba nada más que una certeza punzante. Mincheol ya no existía, al menos no el Mincheol que ella había amado. El pasado era un lugar peligroso, un espejismo que engañaba con la promesa de lo que alguna vez fue. Pero el presente estaba allí frente a ella, en la mirada de Taeha, en su paciencia silenciosa, en la manera en que no intentó consolarla ni juzgarla, sino simplemente escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, Haeso sintió que su historia no terminaba en un punto final, sino en una pausa, un respiro, un espacio incierto donde algo, quizás algo nuevo, podría comenzar a florecer. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la séptima parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra recuerdos en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.